Bien, alumnitos, entonces vamos a dar inicio a nuestro tema correspondiente ya a la semana 3. ¿Sí? Bien, haciendo recordar lo que nosotros hicimos la semana pasada, ¿ya? La semana pasada llegamos a desarrollar un tema muy importante por la cual habíamos hablado acerca del poblamiento americano, ¿sí? Poblamiento americano. Habíamos dicho que el poblamiento americano fue un proceso de migración, ¿ya? Que había un grupo de Homo sapiens, ¿ya? Hasta los Homo sapiens llegaron a desplazarse de un lugar a otro. En aquella época, vamos a ver que el poblador, ¿no?, americano llegó en el periodo del Pleistoceno, ¿sí? En el periodo del Pleistoceno. Y ahora, vamos a ver que el hombre en aquella época se inicia en un periodo del Paleolítico. También habíamos dicho de que el hombre era perteneciente de la era cuaternaria. Habíamos dicho que el hombre se dedicaba, ¿no?, a ser recolector, a ser cazador. ¿Sí? Bien, entonces, para ello habíamos desarrollado la teoría autoctonista. ¿Sí? La teoría autoctonista. Recuerda que la teoría autoctonista fue estudiada por un antropólogo, arqueólogo argentino, ¿no?, por la cual él fue autor de una obra llamada El origen del hombre del Río de la Plata. ¿Sí? Ahora, en esa obra, ¿qué afirmaba Florentino Amelino? Florentino Amelino, él afirmaba, ¿no?, que el hombre pertenecía a la era terciaria. También afirmó que el hombre era autóctono de las pampas argentinas. Pero para ello, la ciencia moderna llegó a investigar sobre la afirmación que había dado Florentino Amelino. Y en realidad, la ciencia moderna comprobó que toda la investigación que había hecho Florentino Amelino era totalmente falso. ¿Sí? Falso. Bien, entonces, luego aparece la teoría inmigracionista, ¿ya? Recuerda que la teoría inmigracionista tiene, ¿ya?, tres partes, tiene tres fases. Habíamos desarrollado la semana pasada con respecto a la teoría inmigracionista asiática, ¿recuerdan? Que yo le había dicho a ustedes que fue estudiada por el antropólogo norteamericano checo, donde él afirmó que el hombre americano, ¿no?, había venido de Asia. Y para poder conectarse a América, tuvo que desplazarse por el estrecho de Bering. Recuerda que el estrecho de Bering, ¿no?, abarca entre Asia y Canadá. ¿Sí? Recuerda que Siberia está en Asia, ¿ya?, y Alaska está en Canadá. Entonces, por ese puente, el estrecho de Bering, llegaron a cruzar. ¿Sí? Bien, entonces, recuerda que el estrecho de Bering tenía aproximadamente entre 30 a 50 metros de profundidad. ¿Sí? Bien, ahora otra cosa. Este norteamericano, Alex Idrica, ¿no?, aplicó dos tesis, una tesis monorracial y una tesis unirracial. ¿Sí? Bien, entonces, Alex Idrica afirmó que el hombre pertenecía a la era cuaternaria, ¿ya?, y el hombre había llegado en el periodo de Pleistoceno, en la era de la glaciación, en el último periodo de Wisconsin. ¿Sí? Bien, ojo, hasta aquí hemos visto que en realidad esta teoría es la más aceptada, pero sí quiero manifestarle a ustedes de que Alex Idrica, en realidad, en los años él falló, llegó a fallar. Pero sí, ojo, sí fue muy completo en afirmar que el hombre era perteneciente a la era cuaternaria. ¿Sí? Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar, ¿ya?, la segunda parte del poblamiento americano. ¿Sí? Bien, tenemos entonces la segunda parte del poblamiento americano. Aquí
ustedes van a identificar y van a analizar la importancia de la teoría australiana. ¿Sí? Luego van a contextualizar y van a identificar las características de la teoría inmigracionista, o sea, bien, acá tenemos la segunda teoría inmigracionista. Recuerda que en la parte 1 habíamos desarrollado la teoría inmigracionista asiática. Ahora, lo que vamos a ver el día de hoy es con respecto a la teoría inmigracionista australiana. ¿Ya? Recuerda que esta teoría australiana fue, ¿no?, investigada por un antropólogo, ya, portugués llamado Mendes Correa. ¿Qué afirmaba Mendes Correa sobre esta teoría inmigracionista? Mira, escúchame. Mendes Correa fue el que se encargó de estudiar esta teoría inmigracionista australiana. ¿Ya? Entonces, ¿qué afirmaba Mendes Correa acerca del poblamiento americano? Decía que el hombre americano, ¿no?, era procedente, pues dice, de Australia y de Tasmania. Inclusive, Mendes Correa comenzó a criticar mucho, ¿no?, el fundamento de Alex Illica. Él decía de que en realidad toda la investigación que hizo Alex Illica era en realidad que Alex Illica había fallado. ¿Sí? Esa fue la situación que iba a plantear este portugués Mendes Correa. ¿Sí? Y entonces, para ello, te voy a hacer una situación con respecto para que tú me puedas entender de cada párrafo. Yo lo voy a ir leyendo y te lo voy a explicar en este mapa para que tengas conocimiento. Entonces, ven ustedes que el autor de la teoría australiana fue Mendes Correa. Él fue un antropólogo, ¿ya? Él fue un portugués que no compartió ni rechazó la hipótesis de Alex Illica, ¿ya? Entonces, Mendes Correa dice que la denominó como la teoría australiana del poblamiento americano, ¿no? Y decía que su idea central es que el hombre americano proviene de Australia y después dice proviene de Tasmania. Esa fue la investigación que hizo Mendes Correa, ¿no? Que el hombre era procedente de Australia y luego de Tasmania. Entonces, las vías que usó fueron las islas de Tanzania, Auckland, cual el continente helado de la Antártida, hasta la Tierra del Fuego, ¿no? La Tierra del Fuego. Y de allí, ¿no?, a la Patagonia. Para ello debió darse un clima óptimo. Entonces, mira, aquí te quiero explicar con respecto a la investigación que hizo Mendes Correa, ¿ya? Entonces, Mendes Correa, él afirmó que el hombre americano, ¿no?, el hombre americano proviene de Australia. Mira, aquí tú vas a ver, mira, aquí tú vas a ver Australia, ¿sí? Australia. Entonces, recuerda que Australia es perteneciente a Oceanía. Entonces, mira lo que hace. Mira lo que hace la investigación de este antropólogo Mendes Correa. Él dice, ¿no? El hombre para poder, ¿no?, llegar a América, dice que partió primero de Australia. Mira, Australia. Aquí, por ejemplo, cómo se va desplazando, va navegando y llegar hasta dónde. Van llegando a América. ¿Sí? América. Y recuerda, te vuelvo a repetir, recuerda que Mendes Correa, que en realidad él rechazó la teoría inmigracionista asiática. ¿Sí? Rechazó profundamente. Entonces, ahora, sus pruebas fueron similitud a los grupos sanguíneos, su semejanza craneana, ¿no? Tenía un cráneo muy grande, ¿no? La gran mayoría de las personas, ¿no?, este, tenían mucha resistencia al frío, ¿no? Con temperaturas muy bajas, ¿ya? Entonces, sus viviendas tenían forma de colmena, ¿no? Por ejemplo, en aquella época, sus viviendas las construían, por ejemplo, de un material hecho de piedra, ¿no? Ahora, también utilizaron un instrumento musical llamado la churinga, ¿ya? Churinga, ¿sí? Bien.
¿Ya? Bien. Aquí tenemos, ¿no?, el fundamento acerca de la teoría australiana. ¿Cuál fue el fundamento de Méndez Correa? Físico, teníamos que daño, grupo sanguíneo, lingüística, 93 palabras tan comunes. En el aspecto cultural, por ejemplo, les decía a ustedes que también hicieron sus viviendas con chozas en la forma de colmena, ¿ya? De colmena. Por ejemplo, les comento a ustedes, les comento, ¿no? Un peruano olímpico, cuando vino a poblar acá en el Perú, les comento a ustedes que, por ejemplo, los grupos humanos llamados hombres de Chilca, en aquella época comenzaron a hacer sus viviendas hechas de aldeas, ¿ya? Aldeas. Las aldeas, en realidad, en aquella época, estaban hechos de ramas de árboles, estaban hechos, por ejemplo, de totora, estaban hechos también de hueso de las ballenas. Y le comento algo a ustedes para que tengan conocimiento, inclusive lo estamos comparando, ¿ya? Las aldeas de ayer, según refiero yo, en el pasado. Dicen que los hombres en aquella época, cuando vinieron acá al Perú, sobre todo el hombre de Chinta, dice que allí ese grupo humano, allí mismo, recibía una alimentación, alguien de ellos se enfermaba, alguien de ellos, por ejemplo, se moría, ¿no? Por algún tipo de enfermedad, allí mismo los explicaba. ¿Entiendes? Eso fue ayer, ¿no? Cuando el hombre recién empezó a llegar acá al Perú, ¿no? Así fue la práctica del hombre de Chilca, ¿sí? De Chilca. Bien. Ahora, entonces, en realidad, les decía a ustedes que, por ejemplo, en aquella época, el hombre también cazaba animales, como el mamut, el bisonte, ¿no? Cazaba esos animales. Entonces, disculpen, chicos, entonces les decía a ustedes, de verdad, en aquella época, ¿no? Dicen que cazamos a los animales tan gigantes. Y ahora, pobre de ellos, de esos hombres, en aquella época del pasado, los hombres como cazaban animales gigantes, dice que la piel de los animales lo hacían secar. Una vez que las pieles de los animales estaban secos, esa piel servía como un vestido para ellos, como un abrigo, imagínense. Pero ahora, vean ustedes, cómo ha venido evolucionando cada día el hombre. Recuerda cuando el hombre aparece ser un homo sapiens, ¿te das cuenta? Con el cráneo grande, tenía otro tipo de lenguaje, un lenguaje no articulado, su rostro como era, por ejemplo, los dientes, ¿no? Eran grandes, ¿no? Andaban o se pasaban semidesnudos, ¿no? Ahora, que poco a poco, más adelante, ¿no? Ellos investigan, por ejemplo, el fuego, se cubren el fuego, porque ellos no resistían el frío. Y eso es lo que afirmó, por ejemplo, Méndez Correa, ¿no? Ellos resistieron, tenían que adaptarse al tipo de clima en aquella época, ¿sí? Bien, ahora, con respecto a la crítica que él hace, dice que no hay restos arqueológicos, ¿ya? Así afirmó este portugués llamado Méndez Correa. Solo presenta semejanza en algunas costumbres, ¿ya? En algunas costumbres. Bien, entonces, como te vuelvo a repetir, ¿ya? En esta imagen que está en la parte inferior, tú vas a observar, por ejemplo, a Méndez Correa, que él fue el autor, ojo, fue el autor, fue un antropólogo que investigó la teoría migracionista australiana, ¿ya? Entonces, esa fue la situación, ¿ya? Bien, ahora chicos, entonces, que decía Méndez Correa que en su gran mayoría los hombres eran procedentes de Australia y Tasmania, ¿sí? Tasmania. Ojo, recuerda que la investigación que hace Méndez Correa, él afirma que esos hombres en aquella época eran pues navegantes, ¿no? Entonces, Méndez Correa también, ¿no? Menciona que mediante la inmigración australiana
¿ya? Se lo realizó a través de la Antártida. ¿Ya? Recuerda que Antártida la encontramos en el Polo Sur, ¿ya? En el Polo Sur. Es un continente deshabitado, podríamos decir. Es solamente cuando hoy en día un grupo de científicos quiere hacer una investigación, ¿no? Sobre ese continente, ¿no? Sobre la Antártida, sobre su mar, sobre sus especies. Ellos solamente duran 5 días nada más en la Antártida. Ojo, 5 días. ¿Por qué? Porque ellos no resisten al clima. La temperatura es totalmente baja. Ahora, esos científicos cuando van a hacer un trabajo de investigación se alimentan de un crustáceo llamado krill. Hasta hoy en día, ¿no? Se ha hecho una investigación sobre la Antártida. Ahora, bien, entonces, ¿qué más afirmó Méndez Correa? Dice que llegando a través de sencillas balsas para llegar a tamaño. ¿Qué cosas eran unas balsas? Eran palos de árboles secos y estaba confeccionado, por ejemplo, muchas veces de paja, ¿ya? De paja. Bien, ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos una comparación, lo de ayer, con unas culturas preincaicas, por ejemplo, lo que pasó en el Perú, una de las culturas, por ejemplo, utilizó los carriles de doctora, pero en la época de Méndez Correa, con esta investigación que le hace, dice que los hombres, ¿no? Cuando estaban navegando, utilizaron las famosas balsas, ¿sí? Bien, entonces, esas balsas utilizaron para llegar a esa Tasmania, a la isla Auckland y la Antártida. Bien. Entonces, llegando ellas hasta el Cabo de Hornos, denominado la Tierra del Fuego, y más tarde poblaron a Patagonia, ¿sí? O sea, Argentina, ¿no? Bien. Entonces, continuamos. Bien, tenemos la última teoría de la inmigracionista, llamada teoría inmigracionista oceánica, ¿ya? Mira, esta teoría inmigracionista oceánica, que quiero afirmar que esta teoría fue estudiada, ¿ya? Por un francés llamado Paul Rivet. Paul Rivet se encargó de investigar cómo el hombre había llegado a América, qué utilizó, ¿ya? Qué tesis él llega a plantear, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, la teoría oceánica fue sostenida o estudiada, ¿ya? Por un francés llamado Paul Rivet. Entonces, Paul Rivet decía que esta teoría tiene dos tesis, los polinésicos y los melanésicos, que más adelante te voy a explicar qué cosas eran los polinésicos y qué cosas eran los melanésicos. ¿Sí? Bien, entonces, este, bueno, con respecto a la teoría oceánica, ¿qué afirmó Paul Rivet? Dice que el hombre americano, mira, que el hombre americano en realidad ya era proveniente de Asia, ya era proveniente de Asia, ¿sí? Y después dice que llegó en cantidad, el grupo de personas, ¿no? Llegaron de Oceanía, llegaron de Oceanía, en cantidad, ¿no? Bien, entonces, eso es la situación, la investigación que hizo este francés, ¿verdad? Ojo, entonces, le quiero hacer una aclaración a ustedes. ¿Saben qué? Méndez Correa, recuerdan que yo le manifesté a ustedes que él había propuesto dos tesis, ¿no? Eh, los melanésicos y los polinésicos. ¿Qué cosas eran los melanésicos? Los melanésicos eran grupos humanos de razas negros, ¿ya? De razas negras. Ahora, estos melanésicos, ¿de dónde partieron? Del norte ecuatorial del Pacífico, ojo, del norte ecuatorial del Pacífico, y llegaron hasta Centroamérica. ¿Ya? O sea, en otras palabras, los melanésicos llegaron hasta Centroamérica, Centroamérica. ¿Sí? Bien, ahora, ¿y quiénes fueron los polinésicos? Mira, los polinésicos fueron seres humanos o fueron grupos humanos navegantes. Ahora, esos hombres navegantes, ¿de dónde llegaron? ¿O de dónde partieron? ¿Y dónde finalizó? Mira, ellos partieron del sur ecuatorial del Pacífico y llegaron, y nos dicen, ojo, llegaron hasta Chile, hasta allí llegaron. ¿Sí? Bien, entonces, ahora,
Con respecto a la teoría oceánica, mira, quiero acá que muestre este francés, ¿no? Acá tenemos, mira, mira, escúchame. Acá vas a observar el mapa de la teoría oceánica. Mapa de la teoría oceánica. Acá tenemos a Olivier y fue quien la investigó, ¿no? Investigó. Ahora, entonces, ¿qué decía él? Decía que el lomo americano era procedente de América, ¿ya? Procedente de América, y que en realidad había, ¿no? Había grupos humanos que habían llegado también de Oceanía, ¿no? De Oceanía. Acá, mira, tenemos Oceanía, ¿ya? Acá tenemos un territorio de Oceanía llamado Australia, ¿sí? Bien, entonces, esa es la investigación que hizo este francés, este antropólogo, ¿sí? Bien, continuamos. Bien, con respecto a la corriente melanésica, ¿ya? Voy a dar unos aportes y cada uno de ellos lo voy explicando. Le voy a dar unos detalles de cada uno de ellos. Por ejemplo, la corriente melanésica, ¿no? Ahí está el autor, ¿no? Paul Rivet. ¿Qué sustentó él? Grupos negros melanésicos. Eso es lo que yo le decía a ustedes. Recuerdan que los melanésicos eran grupos humanos de raza negra, ¿no? Que se trasladaron de América hasta el Océano Pacífico. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el fundamento que da este, este francés, ¿no? Dice, en los físicos estuvo en un grupo cultural llamado la Boa Santa. Lo cultural tenían, ¿no? Su lazo, tenían sus ondas, ¿no? Por ejemplo, para cazar algún tipo de animal, ¿no? Ondas, tenían sus macanas, ¿no? Por ejemplo, las macanas era una herramienta tan antigua, ¿no? Tenían sus canoas, ¿no? Para desplazarse de un lugar a otro, ¿no? Tenían sus casas, los tenían en los árboles, imagínate, ¿no? En los árboles, ¿no? Esto me hace recordar, por ejemplo, cómo hoy en día en la Amazonía peruana tal vez hay una tribu que todavía sigue viviendo en la época de los primitivos, ¿ya? Entonces, casi tiene un reflejo, una característica, lo que llega a fundamentar Paul Rivet, ¿sí? Bien, ahora, eh, la crítica que él hace dice que no hay ningún restos arqueológicos, no hay restos arqueológicos, ¿ya? Y recuerda que la teoría australiana, por ejemplo, ahí se hicieron unas aldeas, las aldeas estaban hechas de piedra, ¿no? Piedra, ya, bien. Entonces, pero en esta teoría migracionista, este, ¿no? Llamada la teoría inmigracionista oceánica, vemos que ahí no se encontró ningún tipo de restos arqueológicos. Entonces, con respecto a la corriente polinésica, recuerdan que los polinésicos fueron hombres, ¿no? Navegantes, ¿no? El autor fue Paul Rivet, que sustentó una migración del grupo polinésico en los siglos XI al siglo III, al siglo XII, ¿no? Que llegó a fundamentar a él, ¿no? Sobre esta corriente polinésica. Recuerda, algo también que quiero recordar, que los polinésicos, es decir, que fueron navegantes que se desplazaron del sur ecuatorial, ya, del sur ecuatorial del Pacífico, llegaron hasta Chile. Bien, entonces, ¿cuál fue el fundamento de Paul Rivet? ¿No? En el aspecto cultural, el uso de hornos de tierra. O sea, en aquella época, dice que los polinésicos, cuando ellos tenían, ¿no? Que sustentar un tipo de alimento, querían sobrevivir, ellos, por ejemplo, hacían excavación, es como hoy en día en la sierra, ¿no? Del Perú, ¿no? Se descubrió la famosa Pachamanca, ¿no? La Pachamanca. Entonces, ellos dieron el uso, ellos dieron el uso del horno, ¿no? El uso del horno. Ahora, entonces, con respecto también, ¿no? Se da la presencia de papas, camotes, que fueron cultivados en Américas y Polinesia. Bien, ahora, entonces, con respecto a las tradiciones, tradiciones, tradiciones orales, ¿no? Nombres comunes, como el Pumará, como el Conti, como el Conti, como el Contiquí, ¿no? El Contiquí. Ya, bien, ahora, no hay restos también, no se llegaron a encontrar restos arqueológicos. Bien, entonces,
Aquí en el mapa conceptual tengo la teoría melanésica y la polinésica. Mira, en la melanésica, grupos procedentes de los archipiélagos, recuerda que cuando hablamos de archipiélagos, se habla de conjuntos de islas, ¿ya? Melanesias, que llegaron a Centroamérica, ¿ya? Y entonces, ¿ya? Y ahora, recuerda que los melanésicos llegaron a Centroamérica, ¿sí? Pruebas antropológicas, ¿no? Los pobladores de la Goa Santa, ¿no? La Goa Santa, ¿dónde queda? Queda en Brasil, ¿ya? Tiene cráneos semejantes a los negros de Nueva Guinea, ¿no? Unos cráneos grandes, inmensos, ¿no? Bien. Entonces, por ejemplo, una de sus causas, ¿no? Importante, por ejemplo, le decía a ustedes que los melanésicos hicieron sus viviendas, sus casitas, ¿no? En los árboles, ¿no? En los árboles. Bien, entonces, ahora, en los polinésicos, recuerden que los polinésicos fueron hombres navegantes, ¿no? Habían utilizado la isla de Pascua para llegar a Sudamérica a través de la corriente sur ecuatorial, ¿no? Bien, entonces, pruebas, se encontraron pruebas lingüísticas, semejanza, dicen, entre palabras quechas, ¿no? Y polinésicas. Bien, entonces, aquí los polinésicos utilizan un horno en la tierra llamado, o prepararon la pachamanga, ¿no? Y utilizaron también, ¿no? Una chaquitaquia. Recuerda que la chaquitaquia también es un instrumento, ¿no? Que se dio en la época incaica. Recuerda que la chaquitaquia era un palo para poder labrar la tierra, ¿ya? Y terminaba en punta, aproximadamente 5 centímetros, ¿no? Y en la parte central de ese palo colocaban en forma horizontal otro palo pequeño y le hacían unos nudos, lo aseguraban para el hombre, ¿no? Apoyar sus pies y apoyar y hacer el tipo de excavación, ¿no? Bien, entonces, utilizaron ellos su onda, consumieron camote, hicieron, por ejemplo, una fortaleza llamada Pucará, ¿no? Este, ahí su señor, tenía un señor, ¿no? La máxima autoridad, y al agua ellos lo llamaban uno, ¿no? En aquella época, uno para ellos era el agua, ¿sí? Bien, entonces, continuamos. Bien, aquí tenemos la hipótesis de Thor Heyerdahl, fue, cuyo autor fue Thor Heyerdahl. Él nació en Noruega, y sustentó los protopolinesios de Indonesia que llegaron a las costas de China y Japón por la corriente del Urotsu. Llegaron hasta las costas occidental del norte de América. Bien. ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue el fundamento de Thor Heyerdahl, de este personaje que nació en Noruega? No dice. En lo cultural, uso de balsa de Totora. Acá tenemos, ojo, usaron las balsas de Totora. Mira, ajá, esto fue la investigación que hizo este personaje de Noruega, ¿no? El hombre dice, para poderse desplazar de un lugar a otro, utilizaron, dicen, la balsa de Totora, ¿sí? Bien, ahora, luego utilizaron una preparación humana. Eso nos hace recordar, por ejemplo, lo que pasó en una cultura preinca también acá en el Perú, ¿no? Este, también, este, como producto que ellos cultivaron en aquella época, ¿no? Fue el camote, imagina. Hoy en día, el camote es un producto muy nutritivo que la gran mayoría de las personas lo llegamos a consumir, ¿no? Y ahora tenemos, hicieron el culto al Pontiki, ¿no? Pontiki era como una especie de un dios principal de ellos, ¿no? Y ahora, como ustedes pueden observar ahí, mira, pueden observar ustedes que la investigación que hace este hombre de Noruega nos dice que las personas que hicieron eso entonces para investigar, ¿no? Y para poder llegar a un territorio, dice que tuvieron que llegar y utilizaron, ¿no? Por ejemplo, balsas de Totón, ¿no? Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Continuamos. Bien, chicos. Estamos ahora ya llegando al punto con respecto a lo que son cálculos y resultados. Cálculos y resultados, ¿sí? Bien, ahora, hasta el momento, mira, ojo, en cálculo y resultados dice, hasta el momento, el fósil humano más antiguo hallado en América corresponde al cráneo de Los Ángeles, ¿no? El cráneo de Los Ángeles tiene la característica, dice, al cráneo de un negro, que tiene un cráneo muy alargado, ¿no? Bien, ahora, la número 2.
El ingreso a América de las primeras bandas nómades. Recuerda que nómade, ¿qué significa nómade? Que el hombre no tiene un lugar fijo donde vivir. Para, por ejemplo, en la época de los primitivos, el hombre vivió, por ejemplo, en la pala de un cerro, en la orilla de un río, en la orilla del mar. Entonces, ojo, nómade, a eso se refiere. Entonces, el ingreso a América de las primeras bandas nómades provenientes de Asia se habría realizado cuando el planeta se hallaba en el periodo geológico llamado Pleistoceno. ¿Qué cosa quiere decir Pleistoceno? Pleistoceno quiere decir la era del hielo, la era de la glaciación o la era de Wisconsin. Allí, ojo, cuando se escuche Pleistoceno, es la era de la glaciación o la era de Wisconsin. En ese periodo de la glaciación aparecieron, por ejemplo, los animales tan gigantes, ¿no? Como el mamut, ¿no? El mamut, el bisonte, ¿no? Bien, ahora, 3. Científico que sostuvo el poblamiento americano por su zona meridional, ¿no? Fue Méndez Correa, ¿ya? Méndez Correa. Recuerda que Méndez Correa fue el autor, ¿no? De la teoría migracionista australiana, ¿ya? Y la número 4, fenómeno climático producido luego de la glaciación de Wisconsin a inicios del Holoceno. ¿Qué significa Holoceno? Holoceno significa cuando la Tierra, ¿no? O se refiere al calentamiento de la Tierra, se deja de lado, ¿no? ¿No? La capa de hielo, ¿sí? Se deja de lado, ya no va a haber capas de hielo, ¿ya? Pero sí aparecen los animales pequeños, por ejemplo, como los roedores, ¿no? Roedores. Entonces, la respuesta correcta de la número 4 es la B de bueno, óptimo climático, ¿ya? Climático, ¿sí? La 5. La mayor antigüedad que registran los restos líticos hallados en América del Norte reforzaría a la validez de la teoría inmigracionista de procedencia. Fue la teoría inmigracionista asiática. Recuerda que en esa teoría inmigracionista asiática, ¿quién fue el que llegó a fundamentar, quién investigó esa teoría? ¿No? Recuerda que fue Alex Ippica. ¿Sí? Bien, en la número 6. Según Yerdat, recuerda que Yerdat fue un hombre, ¿no? Que investigó esa teoría, él fue en Noruega, y recuerda que, por ejemplo, utilizaron un horno, ¿no? La pachamanca, que consumieron camote para poder desplazarse de un lugar, por ejemplo, ellos utilizaron las balsas de Totora, ¿sí? Bien, entonces, 6. Según, según Yerdat, América pudo haber sido poblada por inmigrantes venidos por el Atlántico, procedentes, ¿ya? Procedentes de África, ¿ya? Procedentes de África. Bien, chicos, nos vamos ahora a conclusiones, ¿ya? A conclusiones. Bien, entonces, con respecto a las conclusiones del tema de la segunda parte del poblamiento americano, ¿sí? En esta segunda parte del poblamiento americano, yo he señalado dos teorías últimas del poblamiento americano. La teoría inmigracionista oceánica, ¿ya? Recuerda que ¿ya? Fue sostenida por un francés llamado Paul Rivet. ¿Qué afirmó Paul Rivet? Decía que el hombre americano era procedente de América y también buen grupo de personas que habían llegado de Oceanía llegaron a formar. ¿Sí? Bien, entonces, ahora, le decía también a ustedes, chicos, le decía, ¿ya? Que en realidad, mira, le decía también a ustedes que en la teoría migracionista oceánica aparecieron dos grupos. Estaban los melanésicos, que recuerdan que los melanésicos llegaron hasta ¿dónde? Llegaron hasta Centroamérica. Y los polinésicos llegaron hasta Chile. Y luego la segunda teoría, la teoría inmigracionista australiana. Esa teoría inmigracionista australiana fue estudiada por Méndez Correa. Y él no estaba de acuerdo con la teoría inmigracionista asiática. Bien, chicos, hasta ahí hemos concluido el tema con respecto al día de hoy.